Oigan, nosotros somos Las Matracas. Sí, yo soy Adrián. Yo soy Fer. Y yo soy Valeria. Y bueno, una vez más estamos otra vez aquí con ustedes trayéndoles un podcast nuevo. ¿Qué tal, Nuevo. Y aparte Sí. uno que ya nos han pedido. Sí, Sí, claro. que ya nos habían pedido, hasta nos pusieron en los comentarios de que, oigan, abordan más estos temas. Si nos interesa, edúquenos. Son alimento para el alma. Sí, ya nos habían escrito sobre este tema y decidimos hacer la segunda parte. La segunda parte, que es la historia de México jamás contada, parte 2. Pero antes de iniciar con el tema, por favor, les vamos a pedir que se suscriban, comenten, compartan todo nuestro Dejen su contenido. bonito like. Que nos dejen su bonito like, su comentario y su compartida. Y que no olviden que además nos pueden escuchar en diferentes plataformas como pues YouTube obviamente, Spotify obviamente, pero también estamos en otras plataformas como Anchor, Breaker, Radio Public, Apple Podcast y Google Podcast. Y también pues que vayan a nuestras redes sociales, ¿no? Que nos sigan por ahí también para que estén al tanto de lo que estamos haciendo. Sí. De toda la novedad, ¿no? De toda la novedad, de todo lo que pasa. Ahí les publicamos de repente lo que estamos haciendo. Entonces, para que nos sigan en Instagram y en Facebook. ¿Alguna que otra foto de belleza? Una que otra foto de belleza. Estamos en Instagram y en Facebook ¿cómo? Las Matracas. Las Matracas Podcast. Las Matracas Podcast. Entonces. Sí, porque luego creo que hay otro de que las matracas, los tacos de las matracas. Hay una taquería que se llama Las Matracas. Ya lo habíamos mencionado. Sí. Ay, no, maldita competencia. A ver, no, pero o sea, díganos si quieren que les damos tacos. No, y también arroben a esa taquería y mira, a lo mejor y se hace una colaboración y al rato aquí que nos vean con tus tacos y toda la cosa. Ay, sí, qué rico, imagínate. Sí. Y bueno, para colaboraciones, patrocinios y todo esto, nos pueden enviar un email a lasmatracaspod@gmail.com. Gracias. Sí. Y sí, los vamos a leer. Claro Sí, que sí. Estamos muy al pendiente de todas nuestras redes sociales. Pero oigan, si no han visto el episodio pasado, porque esta es la parte 2 de la historia de México jamás contada. Si no han visto el episodio pasado, primero les recomendamos que vayan a verlo. Sí. Igual, de todas formas, no hay un hilo conductor. Sí, o que vean este y luego se vayan al otro, como ustedes quieran, Ajá. pero Sí, es que igual no hay un hilo conductor, ¿no? O sea, yo pienso que pueden ver esto y digo, ya están aquí, ya estamos centrados Sí, en sí, calores y ya después que se vayan al otro. Sí, pero básicamente la historia de México jamás contada es, pues básicamente decir cosas que pues muy poca gente sabe y que normalmente no vienen en los libros de historia. sí, o cosas que a lo mejor sí te platicaron en los libros de historia, pero no te los platicaron tal vez como en realidad pasaron, ¿no? Claro. Ok. Y por eso nuestro equipo de investigadores los pusimos a chambear. Sí, claro. Que nosotros mismos, ¿no? Busquen y busquen, ¿no? No, pero sí, o sea, la verdad es que sí, también para hacer este tipo de podcast, obviamente, pues no es como platicar tus propias experiencias, porque obviamente pues nosotros no hemos estado, pero sí requiere, pues hay un poquito más de investigación. Y mira, vemos, porque de todas formas, con eso de que como nos va en las fechas y con los nombres y así, pues mira, les quedamos debiendo mucho. Sí, claro, más que nada porque pues así como que a veces nuestra memoria pues como que nos traiciona, Pues ¿no? es que ya estamos cáscaras, chava. Pero es que fíjate que en realidad sí importan las fechas y todo esto, ¿no? Obviamente, como para enriquecer la plática y todo. Pero yo creo que más que eso lo importante es platicar las cosas como en realidad pasaron o, Sí, claro. o que se te quede, porque en realidad a mí me pasa mucho eso, ¿no? De que estudio cosas y así y de repente yo me acuerdo de qué fue lo que pasó. Ajá. Pero yo a mi manera, ¿sabes? Como que yo Sí, claro. digo, de más o menos fue entre tal fecha y tal fecha, Ajá. pero no me acuerdo de que tal cual. O sea, y respeto mucho, la verdad, y admiro a la gente que tiene esa memoria fotográfica cañona, Sí, de claro. que se acuerda de todo. Sí, claro, de Qué fechas envidia, y todo. qué envidia. Pero Sí, digo, a fin de cuentas, lo interesante es como saber en realidad qué pasó, ¿no? Sí, De todas formas, es muy importante que cualquier cosa que digamos aquí, o sea, también ustedes la googleen, hagan Sí, por su supuesto. research en Google, en Yahoo Respuestas o en cualquier plataforma claro. que ustedes En utilicen. los libros, si son de la En vieja los libros escuela. también, claro.
Y que pues que no quede aquí nada más. O sea, que nosotros nos encargamos de iniciar la conversación y ustedes la continúan pues en su haber, ¿no? O en los comentarios también. O en los comentarios. Si tienen algún comentario que hacernos o retroalimentación, duda, o a lo mejor pueden complementar un poco nuestra información. También cualquier comentario es bien recibido y pues los leemos abajo en la caja de comentarios. Sí, claro. Y también por último decirles que pues nosotros no somos expertos, no somos historiadores, pero pues de todas formas pues estamos haciendo y trayendo una investigación aquí para todos ustedes. Sí. Claro. Y de temas que la verdad es que sí son interesantes. A ver, entonces, hay que empezar con lo jocoso. Lo jacarandoso. A lo que te truje chencha. A ver. Bueno, pues ¿quieren que empiece yo? Sí. Tú desde hace rato estás de que mi tema, ya. Mira, estás que pitas. Así de que ya quieres, ¿no? ¿En serio quieren que yo? Ya, pues. ¿De veras? Bueno, yo el día de hoy les voy a hablar de cómo la Revolución Mexicana, la Revolución Mexicana empezó gracias a una sesión espiritista. Ok. A ver, eso sí me interesa. Resulta que, bueno, no sé si... Creo que eso es algo que... O sea, yo cuando escuché hablar de esto dije, no mames, qué pedo, ¿no? Y la neta sí me fui como a investigarlo porque la neta es algo que yo jamás había escuchado. Y pues sí hay mucha información en internet, pero no hay como que tanta, ¿no? Resulta que Francisco I. Madero era un creyente intenso, férreo, del espiritismo. ¿Y practicante también o...? Y practicante. Ok. Entonces, bueno, el espiritismo es una doctrina, una creencia que nació ya por los años de 1800. Entonces, esto se practicó mucho en Estados Unidos, en Europa, el espiritismo, que el espiritismo era la creencia de que el alma era inmortal. Okay. O sea, ellos pensaban que tu cuerpo físico se moría, pero tu alma pues ahí quedaba en algún plano, pero que seguía vigente, que seguía viva, ¿no? Okay. Y ellos creían que te podías comunicar con los espíritus. Entonces, para esto hacían sesiones de espiritismo, que son las famosas fotos donde ves a todos en una mesa con las manos sí, con la vela y todo, ¿no? Y había una, pues, o sea, sí estuvo como muy de moda en esos tiempos, como ese cotorreo del espiritismo. El problema, o sea, el espiritismo, no hubo como tanto espiritismo en México. Sí hubo, pero no digamos que de esa manera. Ok. Porque también pues aquí había de que mucho catolicismo y ya saben, ¿no? Hasta ahorita, ¿no? Y pues la neta es que era como algo muy mal visto. De hecho, a Madero le decían el loco que habla con los muertos. Y todo este rollo del espiritismo lo usaron mucho en los periódicos para desacreditarlo. Ah, ok. Típico, ¿no? La historia de Madero en el espiritismo empieza a finales de los años 1800. O sea, ya casi para pasar a 1900. Ok. Este vato, pues haz de cuenta que dice la leyenda, que se encontró unas revistas donde hablaba Allan Kardec, que Allan Kardec es el iniciador de la doctrina espiritista. Entonces él se empezó a interesar muchísimo y empezó a investigar, e incluso creo que viajó a Europa y allá como que aprendió más y llegó al punto en el que él se convirtió en un médium escribano. Un médium escribano es una persona que los espíritus lo poseen. Y él escribe. Y él escribe como todos los mensajes que los muertos le están diciendo. Sí. Entonces, está muy loco esto porque es algo que realmente no se habla mucho. O sea, no sé si ustedes alguna vez habían escuchado de eso. No, para nada. La verdad es que a mí me sacó mucho de onda porque decían que Madero tenía constantes reuniones espiritistas y que tuvo 2 periodos en donde él estuvo muy activo en el espiritismo. Que uno fue de 1901 a 1904 y otro fue por ahí de 1907. Justo
creo que de 1907, 1909, justo antes de que empezara la Revolución Mexicana, ¿no? Ok. Que él es uno de los, pues es el que inicia, ¿no? La Revolución Mexicana. Ajá. Con todas sus ideas. Él ya tenía un trasfondo que le interesaba mucho ayudar a la sociedad. Bueno, dicen, porque algunas personas dicen que realmente era una persona que no le interesaba ayudar, solo le interesaba el poder, ¿no? Uh-huh. También esa es otra teoría, pero hoy no vamos a hablar de eso. Okay. Vamos a hablar de lo más random. Sí. Que es que él se podía comunicar con dos personas, que era como las que más se comunicaba. Uno de ellos era su hermano y otro de ellos era su abuelo. Okay. Y ellos dos le mandaban mensajes del más allá. La doctrina espiritista, pues tenía como muchas cosas que eran como curiosas, que por ejemplo, ellos eran célibes, ellos eran vegetarianos, de hecho, Madero era vegetariano. Ok. Madero también creo que nunca tuvo hijos, o creo que tuvo muchos problemas para tener hijos, no sé si al final sí tuvo o no, pero tuvo muchos problemas para tener hijos porque como él era célibe, pues casi no consumaba el acto con su esposa, ¿no? Ok. Entonces, tenían como un chorro de reglas de que tenían que vivir una vida súper correcta, no tomaba, no fumaba, o sea, de que se cuidaba muchísimo. Se cuidaba muchísimo. Y dicen que en la segunda parte de lo que fue como su periodo espiritista. Su periodo espiritista. Ajá. Hubo un mensaje que le llegó que le dijeron de que a él le tocaba y de que él era el como elegido para iniciar un cambio en su sociedad. Órale. Ok. Y que, o sea, dicen que, por ejemplo, hay escritos, porque él guardó como todos esos escritos que él escribía, de lo que le decían los espíritus, ¿no? Entonces, o sea, por en alguna parte de México deben de andar esos escritos. No, sí. De hecho, hace poco hace unos añitos, hicieron una recopilación de todas las obras de Madero, porque Madero además escribió como mucho sobre política, sociedad y así. Uh-huh. Y entre toda esa recopilación que hicieron también esta parte de los diarios espiritistas de Madero. Ajá. Wow. Entonces, digo que está súper cabrón, güey, porque, o sea, fue literal un mensaje que, pues, él dice, ¿no? Que le llegó así de que un espíritu de creo que era su abuelo muerto, güey, uh-huh. Que le dijo, tú eres elegido para hacer un cambio en la sociedad y tú tienes que liberar al pueblo mexicano de la dictadura, ¿sabes? O sea, ajá. Que esto también viene mucho al caso en las fechas que ahorita estamos, uh-huh. Como de la Revolución Mexicana, ¿no? Porque sí, y que de hecho la Revolución Mexicana... Sí, claro. Sí es como que una fecha importante aquí en México, pero no es como que le hagamos tanta... Claro. O sea, por ejemplo, los pues niños sí. de la primaria salen pues y sí, en el desfile, ¿no? Ajá. Sí, ¿no? Y que si hacemos las tablas rítmicas y que si tus pirámides y todas. Que nada que ver con la revolución, ajá, pero bueno. Ajá, pero pues sí. Pero me refiero a que como el 16 de septiembre, que haces que tu bonita kermés y todo el rollo, ajá, como que es esta festividad sí es importante porque es día festivo, uh-huh. es oficial, uh-huh. Pero como que... ¿sabes? Y si te fijas, o sea, a través de la historia también se le echa muchísimo más énfasis en la independencia. Claro que tiene sus razones, sí, claro, sociales y, sí, políticas por las cuales se le hace como mucho más énfasis en conocer, uh-huh. Esa parte de la historia. Pero la verdad es que la época de la revolución también está llena de mitos, de muchas cosas que no se cuentan, de muchas cosas que no, uh-huh. Se dicen, de muchas cosas que eran de una o sea, que unos dicen que era de una manera, otros dicen que era de otra y así. Uh-huh. Y eso viene mucho al caso porque en la revolución todo el mundo se imagina, güey, que era como todo el país estaba unido por una sola causa. Ajá. Y eso no es cierto. Había muchos bandos que estaban buscando, o sea, hacer la revolución, pero cada quien tenía sus propios ideales. Sí. Y hasta de hecho, entre esos mismos grupos había enfrentamientos, o sea, entre uh-huh. Los grupos como que estaban de revolucionarios, que si tú los del norte, que si los del sur, que si o sea, había diferentes.
Ajá. Creo que estaban ahí los vagonistas también, que eran como anarquistas desde entonces. Pero sí es como bien cañón porque, o sea, yo no, evidentemente no me dedico a la historia, no soy historiadora, pero que a mí que sí me, como que pues a los tres, ¿no? Que nos gustan un poco más estos temas. Si tú le empiezas a rascar, güey, encuentras así de que la caja de Pandora se abre y hay un chingo de cosas. Sí, pues de hecho por eso quisimos hacer estos capítulos, ¿no? Que pretendemos que si a ustedes les siguen gustando, pues que sea como una serie, porque hay mucha historia que no se cuenta como... O sea, hay muchas cosas que no se cuentan, más bien, ¿no? Hay muchas cosas que no se cuentan. Uno, hay muchas cosas que no se cuentan en los libros de historia. Y dos, hay muchas cosas que solamente prevalecen, ¿no? Con el paso del tiempo y que básicamente, pues, lo que todo mundo sabe, que la historia la cuentan los que ganaron. Pues los que ganaron o los que les fue bien. Ajá, los que les conviene, sí, ¿no? Ajá. Y fíjense que algo curioso, volviendo un poquito al tema de Madero, que les va a sorprender, es que dicen que el vato se podía poner en trance sin necesidad de estar ya en una sesión, que ya había llegado a ese nivel, a un punto tan cabrón que ya el vato así de que él solo se podía poner en trance. Es que dicen que ese tipo de cosas tú las tienes que ir desarrollando, o sea, que con el tiempo que sigues como, digamos, practicándolo, es como cuando ya llegas como a cierto nivel, ¿no? Sí naces con una habilidad. Ajá. Pero obviamente está en ti poderla, ¿no?, practicar. Entonces, claro, si ustedes creen esto, ¿no? Porque también comprendo que haya mucha gente. Sí, claro, quien no crea, miren, ni lo intenten. No, sí, porque van a quedar como estúpidas. No, y pues aparte, o sea, hablando ya como de este tema en particular, yo entiendo que también va a haber mucha gente que va a decir como, ay, a lo mejor el güey nada más estaba como, por ejemplo, buscando una excusa o qué. De que Freud diría que era su inconsciente hablando. Ajá. Sí. Ajá. Sí, puede haber muchas interpretaciones. Depende de la persona. Depende lo que tú creas, ¿no? Por ejemplo, en la psicología, pues esa sería alguna explicación, ¿no? En el psicoanálisis, más que nada. Ay, qué intenso. Imagínate. Sí. Y más para la época, ¿no? Y me imagino que... Obviamente tenía un chingo de detractores y todo el mundo lo hateaba por eso, güey. Sí, porque... Y se burlaban de él, güey. No, y me imagino que debe haber tenido... O sea, tenemos un chingo de más personajes en la historia que estoy, por ejemplo, yo segurísimo... Pues no meto la mano al fuego por esas personas, obviamente. Porque ni las conociste, porque ni las conozco, pero ni me endeudo por ellas. Ojalá no me hagan firmar como aval tampoco. pero tenemos mucha gente así como Madero. Ah, sí. Mucha gente que probablemente estuvo inmiscuida en muchas cosas que no precisamente se pueden considerar turbias. No, son creencias, simplemente no. Sí, simplemente creencias. Hay dos grandes curanderas de México, que es una es María Sabina y la otra es Pachita. Pachita, sí. Sí, Pachita, la bruja. Sí. Y a ellas dos está documentado que muchas personas, políticos importantes de México, han ido, fueron a visitarlas en su tiempo cuando estaban vivas. Pues Ringo Starr, Paul McCartney fueron a visitarlas. También, Jim Morrison, también, mucha gente del extranjero vino a visitarlas, ¿no? Entonces, a final de cuentas, México sí ha estando rodeado de un halo así como misterioso, espiritual, místico. Y eso está muy, muy interesante, la verdad. México mágico. México mágico. México mágico, güey. Sí, claro que sí. Bueno. Güey, qué padre. Sí, aunque fíjate que también platicando un poquito de todo esto sale a relucir también de lo de Francisco y Madero, porque viene, como decías, de la dictadura, ¿no? Yo creo que era la de Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, yo recuerdo, no sé si te acuerdas, que platicábamos con uno de nuestros maestros que él sí era historiador, era una persona que sabía mucho y que ya tenía también sus añitos de experiencia, ¿no? En paz descanse el profe Char, que le mandamos un besazo donde quiera que esté. Un besazo hasta ultratumba. Te va a venir a jalar las patas en la noche. No, todo. Un masajito, imagínate. No, la verdad he adorado a ese maestro.
Siempre eran muy interesantes sus clases. Y un día salió como por ahí la cuestión de que, ¿y usted cuál piensa que es el mejor presidente que ha tenido México, no? Porque esto es una parte de la historia que te cuentan en los libros, de que ponen al héroe y al villano, ¿no? Al tirano, bueno, ¿no? Así, mucha connotación negativa a muchos presidentes, pero en realidad es que todos tenemos una percepción diferente y depende de tu estatus social, también es el presidente que más se adecua un poco a tus ideales, ¿no? Que es como lo que platicas. Y a tus necesidades. Y a tus también, necesidades, y a lo que tú estás esperando como cambio, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, en el caso de Porfirio Díaz, que él fue una dictadura que duró como 30 años en el poder, ¿no? Como 40 años en el poder. Entonces, mucha gente lo ve como el tirano, el dictador y todo el rollo, ¿no? Pero también tuvo su parte, digamos, positiva, porque la economía de México estuvo un poco mejor, porque tuvo más alianzas con el extranjero, la parte del ferrocarril y todo. Y otros presidentes, por ejemplo, hicieron otras partes como más sociales, más hacia el pueblo, pero en la parte económica a lo mejor no estuvieron tan bien. Entonces, siento que también eso es una percepción como que muy de cada quien y muy de tu estatus tal vez económico y todo el rollo. Por ejemplo, ahí en mi opinión, sí entiendo eso que dicen de Porfirio Díaz, como, el vato hizo pues un chingo de... Como lo que nosotros consideramos ahorita que es progreso, ¿no? Nuestra concepción de progreso moderna, pues él la hizo. Él la inició. La inició, claro. Sí. Pero, pues no sé. O sea, siento que también hay mucha gente que se va al lado de que es que Porfirio Díaz era súper chingón. Pues y tampoco, tampoco. Y eso es a lo que vamos con el comentario de Fer, de que realmente, o sea, había muchos matices y no está chido que siempre te pintan como el bueno y el malo. Exacto. Cuando la historia es muchísimo más compleja. No, y es más vasta. De hecho, para mí, en mi opinión, por ejemplo, Porfirio Díaz no deja de ser un dictador y un tirano. Sí. Pero también puedo reconocer que hubo algunas cosas que fueron bien, ¿no? Positivas. Sí, de hecho eso es lo que nos decía el maestro, de que en su percepción ningún presidente había sido bueno. Sí. Porque no había ni buenos ni malos, simplemente como que pues tenían cada uno sus puntos positivos y su parte negativa. Por ejemplo, te digo, de Porfirio Díaz hubo mucha esclavitud, ¿no? Cuando él estuvo en el poder. Claro. Y esa parte es una parte de la historia de México pues muy triste, ¿no? Pero bueno. Es que yo siento que con Porfirio Díaz se vivió un mundo, un México, porque él siempre su objetivo era poner a México en alto ante la sociedad europea. Sí, entre los demás países. Por eso es que Bellas Artes, por eso es que el ferrocarril, que el Paseo de Reforma, por eso es que se hicieron muchísimos cambios que pusieron a México como la ciudad progresista del momento. Sí. De hecho, de esto va lo que yo les voy a platicar de la historia de México. Había muchas otras cosas. Sí, había muchas cosas atrás y muy oscuras. Sí, claro. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, en esta parte de que todos sabemos de que México lo vendieron y Santa Anna se pasó porque vendió México y todo esto, ¿no? Sí, como claro. Que tachamos obviamente a Santa Anna de que fue un presidente que traicionó, por decirlo de alguna manera, a México, a nuestro país. Que nos vendió. Cuando la historia, si te pones a indagar más, no fue tal cual no la cuentan. Por ejemplo, entonces, ¿no fue él o qué? Cuando pasa esto, bueno, para empezar, Texas, desde tiempo antes ya quería separarse de México. Okay. O sea, ellos querían que hubiera un tratado, que hubiera como una especie de reunión con todas las personas del poder de ese momento en México, pues para ver si se podían separar de México y unirse pues a Estados Unidos, ¿no? Qué raro, nunca nos han querido. Saludos a Texas. Saludos, Monterrey. Digo, bueno, se respeta, sus razones tendrían en el momento, no sé, pero bueno, cuando esto pasaron más cosas y todo el rollo y Santa Anna cae preso. Ajá. Sí. Entonces, cuando él cae preso, obviamente se aprovecharon de su situación y varias personas que
que por ahí tenían, digamos que como que esa idea, fueron y lo hicieron firmar para que ese tratado tuvieran como esa reunión, ¿no? Uh-huh. Obviamente se cuenta que Santa Anna lo firmó, como diciendo, ahí vayan, de todos modos ni siquiera se los van a aprobar, ¿sabes? Obviamente México no va a aprobar que se separe de Texas. O sea, ¿aprobó una reunión? Aprobó la reunión, más no el tratado como tal para que se separara, ¿no? Uh-huh. Ok. Entonces, obviamente también otra cuestión importante es que él, aunque sea presidente de México en ese momento, él no valía su firma porque él estaba preso. Entonces, pero pues él firmó, ¿no? ¿Y él estaba preso aquí o en Estados Unidos? No, estaba preso aquí. Entonces, bueno, se hace el tratado y todo esto pasa y en todo ese transcurso de tiempo entra otra presidencia que es creo que la de José Manuel Peña, creo que era Peña y Peña. Nueva administración. Una nueva administración. Entonces ahí ya es cuando, digamos que no se firmó como tal para que se separara México, no se vendió como tal, sino que se perdió ese territorio porque México tuvo una guerra con Estados Unidos. Sí, en 1848 tuvo una guerra con Estados Unidos y pues la guerra la ganó Estados Unidos, pero también cuentan que esta es la parte interesante que muchos no sabemos. Santa Anna, al contrario, Santa Anna era súper patriota. O sea, Santa Anna defendía a México a capa y espada, pero sí era una persona... ¿interesada? Más que interesada, que le gustaba mucho hacer fraudes y mucho corrupta. Yo creo que corrupta es la palabra adecuada. Entonces, él le recibe cierto dinerito a Estados Unidos que según él para empezar a hacer los trámites para vender, pero pura madre, o sea, él lo que quería era quedarse con el dinero para él comprar más armas y la guerra pues tuviera más efecto, ¿no? Porque él sí quería estar en la guerra con México y Estados Unidos para ganarles las tierras, pero usar su dinero para las armas, ¿me explico? Sí. O sea, quería ser por ahí como diríamos andaba jineteando el dinero. Sí. Él quería hacer el chanchullo ahí para decir, a ver, sí, dame tu dinerito, pero ni madres que te voy a dar mis tierras. La dinerita. ¿Sabes? Dame dinerita. Entonces, pues bueno, por cuestiones de pues algunas cosas que pasaron por ahí, pues el que preso y todo el rollo ya no le toca. Y al que le toque es al otro y pues obviamente se pierde la guerra y Estados Unidos se queda con esa parte de nuestro territorio. Y cuando sale Santa Anna, era ya para el siguiente sexenio, que ya era el de Benito Juárez. Sí. Y él le decía, oye, Benito Juárez, pues, ¿qué onda? ¿Qué hacemos onda, otra? ¿Qué onda, mi Beni? ¿Hacemos la guerra otra vez o qué? Se arman los putazos. ¿Se arman acá los chingazos o qué? Y pues Benito Juárez ya no lo quiso apoyar. Ya le dijo, a ver, mijo, ¿sabes qué? Yo me deslindo aquí. Yo pinto mi línea. Él dijo, como entre los individuos, como en las naciones. El derecho al respeto ajeno es la paz. Entonces, pues Benito Juárez ya no lo quiso apoyar. Pero, o sea, se culió. Sí. O sea, Benito Juárez, obviamente, él tenía otros ideales, él quería hacer otro tipo de cosas ya con México, pero a lo que voy con todo esto. Que en la parte 3 deberíamos hablar de Benito Juárez, güey, porque también es un tema. Tiene mucha tela de dónde cortar ese Beni. Sí. Entonces, bueno, a lo que voy. No era tan chido como lo quieren, ¿eh? Por eso vale 20 pesos. Ya vale, no. Ay, no, ya vale. Ya vale 500. Ya vale 500. Ay, mira, peor. Peor. Bueno, a lo que voy yo con todo esto es que a nosotros nos pinta la historia de que Santa Anna fue un traidor y todo el rollo, que sí hizo cosas mal, sí era una persona muy corrupta, pero a diferencia de como dicen, él era muy patriota. Él quería que México estuviera en alto, ¿no? Sobresaliera. Las cosas no salieron bien, ahí pasaron ya más cosas, se pasó el tiempo y todo el rollo y bueno, pues se perdió ese territorio, ¿no? Que tanto, pues no fue tanto su culpa como tal, sino que fue ahí una serie de situaciones. Una serie de eventos desafortunados. Una serie de eventos desafortunados. Entonces, fíjate, fíjate, lo que estás diciendo, de verdad sí me quedé también. Y también lo que tú nos dijiste. Es que está impactante. Esas cosas yo no me las sabía. No. Y no vienen en los libros de historia. No. Eso está muy interesante. Sí, es que yo estoy de acuerdo con que también no pueden poner todo en los libros de historia porque pues está cabrón, ¿no? Pero también no darle gane a todos. De por sí, o sea, está cabrón como
estudiar, aprender como que todo, sí, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, era una niña muy matada que sí me aprendía todo, pero reconozco que también está cabrón, ¿no? Sí. Y la verdad es que, o sea, yo comprendo esa parte de que no pueden poner así que todo el mínimo detalle, pero sí considero que, y hay algunos profesores que lo hacen muy bien, sí debería dar una pauta, sobre todo ahora que hay internet, para debatir estos temas en el salón de clases. Sí, es que la historia debe de ser debatida, no debe de darse por hecha. Ni por sentada. De hecho, una de las primicias de nosotros, yo creo que te acordarás cuando estábamos estudiando la carrera, era que nos decían que, por ejemplo, las notas o una noticia como tal, tú la tenías que platicar el hecho como pasó. Sí. Tú no dices fue el bueno, el malo, el feo, el bonito, no el rico, no podías meter nada de tu opinión, simplemente el hecho como pasó. Y siento que así debe de ser la historia, ¿no? No ponerle connotación de que el bueno, el malo, el rico, el pobre, lo que sea, sino que contar las cosas como pasaron. Ya cada quien le dará su percepción, que, ¿no? Bueno, creo que sí es aristotélicamente. Ya voy a empezar con mis cosas. Aristotélicamente hay ciertos elementos para contar una historia que son más atractivos para las personas. Y todas las películas... ¿A qué te refieres con aristotélicamente? De que, por ejemplo, hay ciertos elementos... Puedo pronunciar. Hay ciertos elementos... como de cosas que dijo Aristóteles, que para contar una historia son necesarias, como, por ejemplo, siempre es necesario que haya un héroe, que haya un villano, que haya un maestro, que haya un llamado a la acción, que haya, o sea, ciertos elementos. Que tú crees ese vínculo emocional con la persona, ¿no? Que está leyendo o viendo la historia. Esto lo podemos ver en obras muy así como Star Wars, Harry Potter, o sea, siempre hay ciertos elementos que se repiten en todas. Sí. Entonces, la historia como nos la han contado tiene mucho que ver con esto. Porque a final de cuentas te lo platican como si estuviera pasando, como si fuera algo muy lineal, que nada más fue de cierta manera, pero no te meten así como... Y también estaba pasando esto, y también había estas personas, y también había estos que pensaban diferente. Omiten ciertas cosas. Todo es como muy lineal y todo va como los protagonistas son estos, los malos son estos, así. Y, o sea, lo que también, o sea, últimamente he estado como investigando así acerca de historia es que lo que viene en los libros de historia lo cuentan de una manera en la que nosotros sintamos esa emoción. Y tengamos ese como patriotismo. Y tengamos ese patriotismo. Sí. No, lo que quieren es inculcarnos un patriotismo. Porque si realmente nos contaran las cosas como fueron, tal vez no nos sentiríamos tan orgullosos de nuestro país. Y tal vez no nos sentiríamos como de que, ay, güey, todo estuvo bien chido. Y de que ganamos la revolución y ganamos la independencia y ganamos esto y ganamos lo otro. Yo te lo voy a poner tan fácil. O sea, yo creo que si realmente cantáramos el himno nacional completo, cada vez que lo cantamos, nos diéramos cuenta que estamos mal en muchas cosas. Claro. O sea, nuestro himno nacional... es súper de guerra, es súper bélico, es súper sangriento. Es súper sangriento. Habla de cortar cabezas, habla de matar a quien se nos ponga enfrente. Sí. Y cuando, o sea, por un largo periodo de nuestra historia sí fue así. Hoy por hoy no somos así. Somos un país neutral. Somos un país que, por lo mismo que somos un país neutral, pues no estamos en guerras y no estamos inmiscuidos ni en chismes, ni en guerras, ni nada. Sí, de hecho. Y no apoyamos a nadie por lo mismo. Sí, de hecho, curiosamente, nuestro himno nacional es uno de los mejores, si no es que el mejor del mundo, ¿eh? Se está considerado como uno de los himnos más bonitos, más melodiosos, más más poéticos. Yo creo que se refiere en cuanto a melodía y composición. Porque... Pero es que realmente, o sea, sí entiendo lo que dices y estoy de acuerdo contigo. Pero es que también es un himno muy pasional. O sea, de que
tienes tanta pasión por tu patria que la vas a defender. Ay, no, a mí así cero. de que... A mí cero. Yo sí soy el Juan Escutia de México, perdón, pero yo no salto. Y fíjate que eso que menciona Val, de que nuestra historia también, híjole, a lo mejor no es tanto para sentirnos orgullosos, aunque ojo, la mayoría de países su historia fue así, ¿no? O sea, tienen cosas de las que no se sienten orgullosos. Sí. Pero yo hace tiempo estaba platicando con mi hermana y mi mamá de un libro que habla mucho sobre la esclavitud que hubo aquí en México. Y es muy triste, ¿eh? Es muy triste darte cuenta del grado de esclavitud que había aquí en México, sí, claro. Y que mucha gente a estas alturas no sabe que existió, ¿eh? No. Sí. Entonces, y que existe tal vez todavía. Existe todavía y que en muchas partes del mundo todavía hay esclavitud. Si quieren que hablemos de ese tema también, y fíjate, díganos. Podemos hacer una tercera parte. Ahorita que estabas diciendo países que no se sienten orgullosos con su historia, se me vino a la mente lo que todo el mundo Alemania. Sí. Y en Alemania, o sea, a mí me da mucho coraje pensar que hay mucha gente ignorante que todavía piensa que en Alemania todos son nazis y todos son gente mala. Sí. Porque claro que no es así. Sí, no, de hecho, para nada. No, para nada. De hecho, en Alemania, ellos tienen esta cosa de recordar su historia para no volver a repetirla. Ellos de verdad estudian su historia y estudian por qué pasó todo el Holocausto y por qué pasó toda la situación con Hitler, porque para ellos es algo muy fuerte que los marca como, pues sí, como alemanes que son. Ajá. Y ellos de verdad dicen, no, o sea, es que nosotros tenemos que recordar a esas personas que sufrieron y recordar también a los malos de la película, sí. Que ahí sí hubo gente muy mala. Para que no volvamos a repetir eso. Sí, y muy admirable, la verdad, porque no debe ser nada fácil. He tenido amigos mexicanos que de repente han conocido también, o sea, que yo los he presentado así con otros amigos franceses, perdón, alemanes. Y por su ignorancia se les sale a hacer alguna seña que se utilizaba con los nazis. Sí. Güey, maldita vergüenza. Sí, maldita vergüenza. Maldita vergüenza. Aparte, yo las personas que he conocido... Sí les he dicho, güey, eso no se hace. Estopa las llamadas. Sí, claro. Eso no se hace ya. Sí, no se hace. Aparte yo he conocido personas alemanas que la verdad mis respetos. Son personas muy inteligentes, muy capaces, que tienen... muy en la mente esto, como dicen, su historia y que obviamente ellos en la vida quieren repetirla, sí. Y incluso ellos mismos aceptan que esa parte pues fue una parte muy oscura de su país, ¿no? Claro. Pero eso no quiere decir que, de hecho, como nación ahorita Alemania, pues no por nada es potencia mundial, ¿no? Primer mundo. Primer mundo. Pero bueno, un besazo hasta Alemania. A todas las personas. Ya empezamos a hablar de México, terminamos hablando de Alemania. ¿Cómo pasó esto? Volviendo al tema, y qué bueno que tocaron el tema de Porfirio Díaz y esta etapa del porfiriato. Yo les vengo a traer un tema que es sobre la Unión Franco-Mexicana. La Unión Franco-Mexicana nace a partir del porfiriato, que se empezó a correr el rumor básicamente en todo el mundo de que México era un lugar próspero. Efectivamente, no, evidentemente y efectivamente en esos tiempos y tampoco ahora, pues no era el mejor lugar como para tomar riesgos. Claro. Como para entablar nuevas empresas y así, porque pues... ¿Nunca? Hasta la fecha. O sea, pues seguimos siendo un país en desarrollo y tercermundista. De hecho, ya no somos tercermundistas, somos país en desarrollo. Pues mira. Bueno, un poquito. Mira, así como que ya de un piecito ya estamos un poquito así como que medio queriendo saltar de ahí. Pero a ver cuánto duramos así, ¿no? Sí, como que... Tal vez nos vamos a morir tú y yo y mira, todavía vamos a seguir con ese pasito. Ajá. Sí. Ay, yo quiero pensar que sí voy a ver un cambio. Ojalá que sí. Quiero pensar. El caso es que en ese tiempo hubieron 3 franceses con una idea completamente diferente que se aventuraron a venir aquí a México y se establecieron en diferentes puntos de la ciudad. Uno fue en Puebla, otro fue en Ciudad de México y otro fue en Guadalajara.
Entonces se establecieron en diferentes puntos, no de la ciudad, del país. Ajá. Y iniciaron sus propios negocios. Iniciaron sus propios negocios y con el tiempo se empezaron a volver sumamente millonarios. Entonces, como les fue tan bien, porque obviamente siempre hemos visto como algo de súper buena calidad. Todo lo que sea extranjero en México es de buena calidad, según nosotros. Sí. Entonces, Menos lo chino. Menos lo chino. Ajá. Perdón, un saludo. Un saludo a las personas de China, pero aquí en México está muy mal visto que algo sea de China. Aunque casi todo es de China. Ajá. Aunque la verdad es que casi todo es de China y cosas que ni nos imaginamos son de China, y los chinos también hacen cosas muy buenas. Sí, no podemos generalizar. Sí. Bueno, el caso es que pues les fue tan bien que todo este rumor en Europa, sobre todo en Francia, se empezó a esparcir. Entonces hay una comunidad en Francia muy pequeña en donde todos los habitantes, en su mayoría, empezaron a viajar a México y empezaron a establecerse y a hacer sus mini colonias aquí en el país. Sí. Entonces, ¿en qué año fue esto? En el Porfiriato. Ah, ok. Va. Finales del 800, principios del 900. En el Porfiriato. Entonces, pues obviamente muchos tuvieron descendencia, muchos tuvieron familia. De ahí grandes familias como Ebrard, como los Derbez y como todos esos tipos de apellidos que son de ascendencia francesa. Muy fufurufos. Muy fufurufos y que están en las grandes esferas de la política y del poder aquí en México. Pues total que unos tuvieron descendencia y otros se regresaron a Francia, hicieron sus casas allá con el dinero que habían sacado de aquí de México. Hay incluso una ciudad completamente en Francia que está llena de villas y les llaman las villas mexicanas. Y cada villa tiene nombre de los estados, que si tu Pachuca, que si tu Toluca, que si tu Jalisco. Profe, así. yo tengo una pregunta. A ver. Aquí en Guadalajara, en Avenida Vallarta, tenemos muchas villas. Sí. Que son, que dicen que es arquitectura francesa y que originalmente eran de personas que venían de Francia. Precisamente es por eso. Y es exactamente la misma. Es exactamente. Hoy aprendí varias nuevas cosas. El mismo tipo de arquitectura y eran unos casones. Sí, de hecho todavía están. Bueno, el nombre original es que les llaman chalet. Chateau. Chateau. Ajá. Ok. Ahorita va a venir gente que se sabe francés. Y que mira, que me bufen. Pero pues aquí se los manejo. ¿Cómo se dice? A reprocharnos nuestro mal francés. No, pero entonces también aquí en Avenida Vallarta, en Guadalajara, también está plagado de mansiones, de casonas grandísimas. Muy bonitas, Y antes había una, ¿sabes dónde? En Chapu y Vallarta, donde está el Oxxo. Ajá. Ese era un súper casón, güey. ¿Dónde está el Oxxo? No, y hay muchos que ya fueron comidos por la globalización y que ahora son cadenas de que si tu McDonald's, que si tu Burger King, que si tu Pizza Hut. O salones de eventos. Bancos. Pero bueno, todavía los salones de eventos más o menos se conservan. Se conserva la arquitectura. Pero aún así, o sea, hasta la fecha, si tú caminas por todo ese paseo que es la casas de novia, ¿no? De vestidos de novia hay mucho. Son unos casones espectaculares. Y así como ese tipo de casas, hay villas en Francia. Y allá en Francia se llaman como los estados de aquí de México, que si tu Pachuca, que si tu Toluca, que si tu Jalisco y así. Hay incluso calles con presidentes de aquí de México y hay una avenida muy, muy importante allá que tiene el nombre de Porfirio Díaz. Órale. Parte de todas estas personas que generaron muchísimo dinero aquí en México iniciaron nuevas empresas, como lo es Liverpool, Fábricas de Francia, Palacio de Hierro. Y lo que todas estas emporios que hoy conocemos, que son grandes marcas. Y Sanborns, ¿no saben? Sanborns, no sé, esa sí te la debo. Sí, voy a investigar. Esa sí te la debo. Se las traigo para la siguiente. Pero fíjate que yo, perdón, antes de que termines. Adelante. Yo había escuchado que esto todavía sucede muchísimo. Muchas empresas extranjeras, más bien mucha gente extranjera,
le gusta venir aquí a México a hacer sus negocios. Bueno, en la actualidad, pues ya quién no hace negocio aquí. Pero, por ejemplo, yo he escuchado mucho que la gente que hace muchísimo dinero y que es millonaria aquí en México son los judíos. Sí. Que hay toda una colonia de judíos, comunidad enorme de judíos. Enorme, y que tienen unos emporios gigantes de hoteles, de plazas, de muchísimas cosas. Entonces, en Ciudad de México, la mayor parte de todas las personas adineradas, lo que es Ciudad de México, Puebla y todo ese centro, la mayoría de todas las personas que son ricas en serio, sí. Ricas en serio, millonarias, ricas estratosféricamente en serio, son judíos, incluso hasta tienen su propio panteón. Sí. Y no se mezclan con los católicos. Sí, no, ellos aparte. Tienen ciertas también costumbres, pues obviamente de su religión y todo, que se respeta mucho también, ¿no? Pero a lo que me refería es que sí, todavía hay mucha de esa parte que viene gente del extranjero a hacer negocios aquí en México y les va muy bien. Sí. Y no olvidemos que México también siempre ha sido como un país donde mucha gente ha querido venir a partir de, por ejemplo, gente que vino a partir del Holocausto, se vinieron a México. Sí. De la Segunda Guerra Mundial. Gente de España que vinieron a partir de todo el pedo de lo de Franco y la dictadura, se vinieron a México. O sea, realmente México ha sido un lugar donde estas personas han venido como a hacer una nueva vida, ¿no? Y a empezar de nuevo. Y pues está chido, bienvenidos, arre. Sí, no, bienvenidos. Siempre los hemos recibido súper bien a todos. Bienvenidos. O sea, desde Guatemala hasta todo el mundo. Habrá quienes no, pero pues mira, esos también pues hay que criticarlos con la vara con la que critican. Claro. Sí. Sí. No sean xenófobos, por favor. Pero sí. Hay otro punto que me gustaría platicarles, que es el tema de las mushes. Sí, eso está muy interesante, fíjate. Que se me hace súper bonito. Fíjate que desde hace mucho tiempo, yo pienso que desde antes de más, o sea, el porfiriato fue hace mucho tiempo, pero esto es milenario. En Oaxaca hay un tercer género, saludos a nuestro productor. Que ya está cenando. Como siempre, aquí se pasea con la comida, ¿no? Y nada más nos llega el olorcito. Nomás nos llega el olor. Que por cierto, y pues tantitas y no teníamos podcast. No teníamos podcast. O lo íbamos a hacer en vivo. Lo íbamos a hacer en vivo. Oigan, cuéntenos si quieren que hagamos uno en vivo, porque lo estamos considerando muchísimo, la verdad. Sí. ¿Y por dónde quieren que lo hagamos? O sea, si por Facebook, si por YouTube, si por todos lados. Instagram, a ver, ustedes nos dicen. Pero a ver, continúa con lo de las mushes. Bueno, el caso es que las mushes, específicamente en el istmo de Tehuantepec, no solamente es en Oaxaca, sino en toda esta área que se le denomina como istmo de Tehuantepec, desde hace muchísimos años hay un tercer género que no solamente es hombre y mujer, como lo que estamos acostumbrados. Hay un tercer género que se llama mushe. Y estas personas mushes tienen sus propias festividades y básicamente son personas que nacieron con genitales propios del género masculino, pero que en sociedad desarrollan comportamientos del género más femenino. Comportamientos y actitudes. Comportamientos y actitudes. Y se les toma en cuenta como un tercer género. Sí, completamente. Lo que hoy, bueno, conocemos como transgénero o transexuales, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante y quería tomarlo y sacarlo a colación porque ¿cómo es posible que actualmente en nuestro propio país no tenemos muchas leyes y sus derechos están limitados para esta comunidad cuando cómo es posible que tenemos tradiciones que son milenarias y que toman en cuenta a estas personas como incluso como un tercer género y que incluso son parte importante de la sociedad, tienen su propia festividad y que incluso les toman parte, o sea, en las familias los toman como consejeros, como seres de luz, como personas de sabiduría y que los ayudan no solamente en las labores arduas, sino también en labores como de cocina, como de cuidar a los niños y cosas así.
Claro, la verdad es muy que interesante. La verdad es que tienen un rol muy importante en la sociedad. O sea, yo digo, no sé mucho, pero lo que he sabido es que precisamente desarrollan muchas aptitudes que no, o sea, que normalmente no son, en la cultura mexicana no son muy arraigadas en los hombres. Sí. O sea, como que, por ejemplo, o sea, todo ese tema de los cuidados es un tema que normalmente se destina y, o sea, ya como generalizando, se le ha destinado a la mujer, ¿no? Sí. Y estas personas están tomando un rol que es completamente fuera de lo que nosotros vemos como lo tradicional, a pesar de que para ellos es algo muy tradicional. Sí. Sí. Muy tradicional, sumamente tradicional. No lo ven a tal grado de verlo como algo sagrado, pero es parte fundamental de la sociedad. Sí. De ellos. Sí. O sea, es algo elemental. O sea, por ejemplo, se dice, y es muy cierto hasta la fecha, que, por ejemplo, cada familia debe de contar con su propia mushe. Ajá. Porque es parte fundamental de llevar una vida equilibrada como familia dentro del istmo de Tehuantepec. Wow, qué padre. Y que tiene muchos años, ¿no? Es milenario, Años, sí. milenario. O sea, tienen sus propias festividades. Tienen sus propias festividades. Imagínate para que un tercer género que ni siquiera se considera una deidad tenga sus propias festividades. Sí, claro. ¿Qué tan fuerte debe de ser? Claro que sí. Y bueno, siguiendo un poco con esto, pues no sé si es propio, porque yo creo que hay mucha gente que no entiende este pedo del género. Ajá. ¿No? Y se los voy a explicar así muy rápido y sin meterme mucho en esos temas. Ya después, si les interesa más que hablemos sobre esto, pues ahí entonces ya díganos y mira, aquí les traemos enciclopedia en carta. Sí. La verdad es que somos muy buenos para... Me desbloqueaste un recuerdo. Somos muy buenos para estos temas, pero como siempre lo hablamos en fiestas y posadas, pues tampoco no sabemos si quieran. Si se da el interés de todos, ¿no? Pero nada más para aclarar así rápido, una cosa es el sexo y otra cosa es el género. Y otra cosa es tu identidad. Por ejemplo, y otra cosa son tu orientación, ¿no? El sexo se refiere más a la parte biológica, a cómo naces, o sea, tus genitales. Lo que ves, lo que tienes entre tus piernas, eso es tu sexo. Sí, y pues también involucra también otras cosas, ¿no? Pero es como la parte más biológica, la parte, digamos, más anatómica. ¿No? Que también, ojo aquí, no solamente hay cuerpos de hombre, entre comillas, y de mujer, entre comillas. Ya sabemos que hay muchísimos otros sexos que también son intersexuales, y esto lo dice la biología. A lo mejor en la primaria no se los enseñaron así, pero pues investigan un poco. Historia de México jamás contada. Ya hay otros sexos que reconoce la biología, ¿no? Sí. Y creo que hasta son infinitos. Entonces, hay otra parte que es tu identidad de género, cómo tú te identificas en la sociedad, cómo tú te sientes, cómo tú eres. Sí. Y esa es como la parte que mucha gente no entiende, ¿no? Como ya la parte identitaria, que muchas veces se suele pensar que están asociados uno con lo otro, y que hoy sabemos que eso es cuestionable e independiente. Y que no tiene nada que ver con tu preferencia sexual. Porque la preferencia sexual, ¿qué es? La preferencia sexual, pues es... tus gustos, ¿no? Con a ti quién te gusta relacionarte de manera sexoafectiva. Sí. Entonces, nada más para aclarar eso, porque luego nos van a empezar a decir que el género, el sexo, ¿qué es? Esto apenas es muy apenitas, pero es muy vasto. No, es muy amplio. Si quieren que hablemos de esto, luego pues también nos escriben y nos dicen que, a ver, necesitamos aquí que nos expliquen el qué huele con esto. Sí. Porque la verdad es que sí sabemos. Sí, no, claro que sí sabemos.
Pero bueno. Y se vale también que tengan dudas, ¿no? Porque de repente hay tantas cosas que uno a veces no sabe ni qué onda, ¿no? Y recuerdan que no, ¿cómo dijiste una vez? Que no hay ofensa en ofensa en la pregunta. No, sí, no hay ofensa. Ustedes pregunten. Sí, con toda libertad. Sí. O pues, también investiguen con toda libertad, ¿no? También se vale que investiguen por su cuenta, ¿no? Sí. Sí, nada más que por ahí en internet y en los medios, pues hay información de repente muy tendenciosa. Entonces tengan cuidado de lo que consultan también. Sí, también. Pero bueno, ya nos estamos viendo muy de lleno con el tema del género. Pero espérate, es que si lo quieren de lleno, si la quieren enterita, que nos escriban. Les podemos hablar 5 horas sin parar. Pero... Y es un tema interesante también. Súper interesante, que nos puede llevar horas. Pero bueno, el caso es que así está con los mushes. Fíjate que una mushe muy famosa que hace poquito salió a la luz pública es Lady Tacos de Canasta. Sí. Que muchos de repente ahí la han de ubicar por el video famoso en el que vende tacos de canasta y que dice tacos de canasta, tacos. Así. Sí. No, pues esa persona es una mushe. Mira, no sabía. Así es. Entonces, también está muy chido que de repente también vean todos los videos de Lady Tacos de Canasta para que no nada más se queden con el video divertido, que también vean cuando la sacan del zócalo a golpes, cuando le tiran todos sus taquitos. Ay, ¿por qué le tiraron sus taquitos? Ay, no, qué barbaridad. Se pasan. Le tiraron, oye, vende tacos tacos de canasta, en una canasta, en una bici. Pero fíjate, la policía te está extorsionando. Llegó la policía, llegaron los puercos del Zócalo. Pero fíjate que también hay otra versión de la historia, ¿eh? Ya si luego quieren que la platiquemos, la platicamos. ¿Cuál? A ver, cuéntala a medias. Hay una versión, obviamente esto que le hacen a esta persona, pues muy desagradable, ¿no? La manera en que la sacan y se la llevan y todo el rollo. Pero ahí salió una entrevista que le hicieron a una persona que tiene un restaurante por esa zona, ¿no? Muy cerquita de donde ella tenía su puesto, ¿qué se podría decir? No tiene puesto, es como su bici con sus taquitos, ¿no? Un puesto ambulante. Ese es su... ¿no? Entonces él decía que muchos restauranteros se habían quejado. No es la manera en que lo hizo la policía, obviamente no fue la forma, pero que muchos restauranteros se habían quejado porque ellos pagan un impuesto al gobierno por tener su negocio, pagan impuestos cada año y todo el rollo, y que se les hace un tanto injusto que lleguen personas y simplemente se pongan a vender así como así y no tengan que pagar nada al gobierno, ¿no? Esa es como la otra cara de la moneda que ellos cuentan. Yo aquí sí tengo... Sí, yo tengo muchas cosas que decir. Y exijo mi derecho de réplica. Yo también. Sí, por supuesto, o sea... es que ahí te pones... A ver, que la gente tiene como sus diferentes puntos de vista y claro. Que yo creo que fue muy desagradable la manera en que lo hicieron con ella. Ahora sí que no fueron formas. No fueron formas, no fue justo. Si los restauranteros se quejaron, pues bueno, pues hay que ver la manera de resolver la situación, pero no hacer eso, ¿sabes? Sí, claro. O no. ¿Sabe? O alguna persona que sea abogado o que a lo mejor tenga por ahí nos pudiera dar su opinión de qué es lo correcto en estos casos, qué se tiene que hacer. Pero creo que definitivamente eso no lo debieron de hacer. Sí, no, también estoy consciente de que nos escuchan por ahí algunas sociólogas egresadas de Cooks que nos den su opinión. Sí. Porque yo creo que esto es muy variado, ¿no? Involucra muchas cosas. No, y esto se puede prestar para una tercera parte. Sí, entonces, que nos escriban. Aquí lo vamos a parar. Sí, no, porque nos vamos. Yo aquí, mira, si ahorita seguimos, a mí Jesús por los rincones. Sí, claro. Jesús por los rincones, entonces van a amar a Dios en tierra de indios. Sí, ya sé. Entonces, yo tengo otros datos con lo que me dijiste, pero si quieren escríbanos, hacemos una tercera parte. Y armamos el salseo. Los vamos a dejar de que así. Frías. Ajá, sí. Sí. Y sí, que nos escriban, sobre todo que nos escriban, porque eso es nuestro alimento para seguirlo haciendo. Sí. Oigan, ¿qué onda? ¿Nos vamos con las recomendaciones? Sí, ya.
¿Sí? ¿Sí? Oigan, escríbanos. Sí, para que haya una tercera que se arme, parte. que se arme. Que se arme aquí el salseo. Entonces, las recomendaciones. Ok, ¿quién empieza? Nunca va a existir ese intro, ¿verdad? No, yo creo que ese intro, es más, ni lo sueñen, ¿eh? O sea, el intro somos nosotros mismos. En la siguiente temporada les prometo un intro para las recomendaciones. Que ya estamos planeando que va a haber unos cambios. Que ya ahorita no les podemos decir. Porque se nos sala. Ajá, ya saben que la superstición al todo lo que dan. Pero sí, van a ver. Que ya nos etiquetaron en un meme de Walter Mercado. Ah, sí. Que lo vieron y se acordaron de ti, creo, de nosotros. De nosotros, de las matracas. Ajá. Que literalmente, o sea, me dijo una amiga de que Monse, saludos a Monse, me dijo, güey, de que me etiquetó así que nos etiquetó a las matracas. Dijo, cuando vi esto, de que Walter Mercado acá en maga, diosa, así, de que pensé en las matracas podcast, a huevo. Porque siempre pregunto que si tus horóscopos y que no es que el horóscopo de hoy, ya sabes. Sí, de que las estrellas. Ajá, sí. Hoy las estrellas dicen esto. Bueno, las recomendaciones. Pues empiezo yo. Empiezo con una película que acabo de ver justo ayer en Netflix. Se llama El Cadáver. Es una película de miedo, terror. Horror. A ver. No, terror. Terror, sí, algo así. terror. Pues así está la categoría de Netflix. Así llamémosle. Es muy buena. No recuerdo el director, pero así la pueden encontrar. Está como El Cadáver. Es una historia posapocalíptica. Ok. En la que todo el mundo es pobre y les cuesta mucho trabajo tener acceso a la comida y les cuesta un chingo de trabajo sobrevivir, ¿no? Sí. Entonces, llegan a un hotel porque les ofrecieron darles una obra de teatro, un show, y en ese show suceden cosas muy extrañas. La voy a ver. Suceden cosas muy extrañas. Soy interesante, la verdad. Suceden cosas muy extrañas y básicamente es una familia intentando sobrevivir. Y hasta ahí les puedo contar. Es que no les spoilees para verlas. Va a ser mucho spoiler. Pero hasta ahí les voy a contar. Pero está muy buena. Se llama El Cadáver. Está en Netflix y es de este año, de hecho. Hace poquito la acaban de subir. Está muy buena. Véanla. Súper bien. Sí. A ver, yo quiero recomendar A la Competencia. Ok. Otro podcast. Chan. Ay, Fer, ¿por qué? Chan. No, es que se vale que vean, Competencia obviamente vean primero las matracas. Ajá. Eso es obligado. Vean primero las matracas y luego, si les queda tiempo. No, la verdad es que está muy bueno. Se llama, si lo conocen, se llama Leyendas Legendarias y no sé por qué razón no lo había recomendado. Ajá. Pero se llama así, el podcast lo encuentran en Spotify y en YouTube creo que también lo suben. Está así como Leyendas Legendarias. Soy fan. Yo también soy súper fan. Desde antes pero un besazo. Desde antes de que hiciéramos el podcast, yo ya los veía y los escuchaba y todo. Y ellos, su podcast se trata de que cuentan, digamos que leyendas, historias, algunas son reales, de asesinos, de historias de miedo. Todo este tipo de cosas como que... También desmienten muchas cosas. Ajá. Sí. Como que nosotros creemos que pasaron de una forma y no pasaron de esa. También eso está chido, como lo que hacemos en este. Y todo lo hacen como con un toquecito de comedia, pero está muy padre porque la persona que es el que relata, la persona principal, por decirlo de alguna manera, Badía, él investiga mucho. O sea, la verdad es que se nota que es una investigación muy profunda, muy profunda, con todo este tipo de temas. O sea, los prepara muchísimo y tienen un toque de humor y la verdad, tan así que estuvieron nominados en los Spotify Awards. Esos. Que por ahí les robaron el premio
Mira, pero bueno. Taylor Swift. A ver, ese ya es tema para otro podcast. Hay que hablar de controversias de los podcasts. De triunfos robados. Ay, como la película, ¿no? Sí. No, pero sí les recomiendo mucho que vayan a escucharlos o a verlos. Ya depende de su gusto. Y si van a verlos, digan que vienen de parte de Las Matracas. Sí, que Las Matracas les recomiendo a ver si por ahí hacemos una colaboración. Una colaboración, porque la verdad es que sí somos muy fans. Oye, de ellos. pero no son competencia. No son competencia. Es oye, ellos hablan de otra cosa y nosotros hablamos de otra cosa. No, pero me refiero a que son un podcast también. Por eso decía que era competencia. Pues sí, de que somos podcasters, dices tú. Somos colegas. Somos colegas. Somos colegas, pero no, les mandamos el beso, adorados, y cuando quieran, este es su espacio y ojalá que también muy pronto podamos hacerlo con Miren, ellos. volamos hasta Chihuahua, no pasa nada. No pasa ¿Lo nada. graban en Chihuahua? Yo pensé que en Ciudad de México. No, Chihuahua. ¿En Chihuahua? Son de Ciudad Juárez. Ah, mira. Sí. Aquí cerca. Oye, sí somos fan. Sí Yo somos no sabía, fan. es que Sabemos todo, güey. Ella sí, yo no. La neta, yo sé sus vidas. Sí, la verdad es que a mí me gusta mucho, sobre todo cuando vas como en carretera o así poner su podcast, está chido, ¿no? Porque te tiene entretenido. Vaya. Sí. Bueno, te ríes, sí. aprendes. Sí. Okay. Muy Ok. recomendado. Bueno, pues yo les voy a hablar de lo último que vi en Netflix. Netflix, ya páganos, por favor. El tío Netflix. Sí, el tío Netflix. Que es la serie de Gambito de Dama. Ay, ¿qué tal? Yo he tenido ganas de verla, Yo también. Es una serie muy buena. Yo, por ejemplo, pues es una serie que trata sobre una jugadora de ajedrez Ujú. estadounidense. No es una historia real, pero la historia es muy buena. Ujú. Por ejemplo, yo, pues la verdad es que no sé jugar ajedrez. Conozco las piezas y sé como lo básico, pero no... Las estrategias y... Sí. No, pero las estrategias ya es como, ya. O sea, Ya es cuestión de la persona, Sí. ¿no? Ya es master. Ajá, sí, eso ya la verdad es que no sé, pero la verdad es que sí aprendes mucho del mundo del ajedrez, sobre las competencias, sobre la mentalidad que tienen las personas que realmente son profesionales del ajedrez. Ujú. Y tiene esta cosa que habla mucho sobre la genialidad nata de una persona, o sea, nata de una persona, y cómo esto también es muy difícil de llevar cuando lo tienes desde niño. Sí. ¿No? O sea, cómo te afecta socialmente, cómo te afecta psicológicamente tener un talento y tener un genio tan grande que a veces es difícil para la misma psique humana soportar como tanta genialidad, ¿sabes? Ok. Sí. Y cómo a veces cuando tienes ese talento también viene acompañado de mucha destrucción y de muchos demonios, y ahí de que la protagonista principal, o sea, no se las voy a spoilear, pero se enfrenta a muchas cosas de su misma personalidad que le bloquean como el camino al estrellato, ¿no? Y fíjate, Órale. seguramente tú lo has escuchado, pero yo siempre he dicho que cada talento viene acompañado de su propia destrucción. Sí. Autodestrucción. Y se trata mucho de eso. Órale, sí Y suena de- interesante. Sí. Sí. Y bueno, pues véanla, Gambito de Dama. Aparte está súper fashionista y Ajá. tienen muy buen, Sí. ¿cómo se llama cuando le ponen buena música? Tiene muy buen soundtrack, Sí, tiene muy buena buen dirección de arte, diseño Ajá. de producción, o sea... Y hay mucha moda. Para sí. quienes les gusta la moda, muy buena fotografía Hay también. muchísima moda, está súper preciosa, la protagonista adorada, está hermosísima, Sí. y fíjate que también ese era un conflicto para ella, porque hay un prototipo de lo que tú te imaginas que es un jugador de ajedrez, y ella se salía de todos los estereotipos y también era criticada por eso. Ok. Como todo, ¿no? Ok. Sí. Bueno. Ay, sí. Pues mira, ya Piensa tienen- que una no puede ser bonita e inteligente. Sí. Ok. Ya tienen tarea, ¿eh? Tienen tarea para que vayan y lo chequen, pero sobre todo tienen una tarea muy importante, que es la más importante de todas, Sí. que es que vayan y se suscriban a nuestro canal. Y que en nos YouTube. compartan. Que nos compartan, que si les gusta nuestro contenido lo compartan, que nos comenten. Que le den a la campanita para que YouTube les avise cuando sacamos nuevo video. Rólenlo con sus amigos, no importa que los enfaden. Recuerden que nos pueden escuchar en dónde. Nos pueden, pues evidentemente, ver en YouTube, Escuchar y ver. escuchar y ver. Ujú. Nos pueden escuchar en plataformas como Spotify,
Anchor, Breaker, Radio Public, Apple Podcast y Google Podcast. Yes. Y ahora lo dije más lento para allá que se los aprendan. También nos pueden, los demás. También nos pueden seguir y encontrar en nuestras redes sociales como Las Matracas Podcast. ¿En dónde y en dónde? No los tacos de las matracas. No. Las Matracas Podcast. Estamos en Facebook y en Instagram para que nos busquen por ahí. Y próximamente les prometemos que ya vamos a hacer el TikTok. Oigan, en nuestra defensa... Somos chavorrucos. No es cierto. Mira, yo ya me voy. Somos millennials, no generación Z. Y la verdad es que intentamos... Oigan, es que sí está bien difícil hacer TikTok. O sea... Ustedes lo dicen así que muy fácil y a que hagan TikToks y toda la cosa. Yo quiero hacer un paréntesis. Yo no entiendo, o sea, no me cabe en la cabeza. No. No me cabe en la cabeza que sé manejar After Effects, Premiere, Photoshop, Illustrator, Y no... InDesign. Es que te voy a decir algo. Y no sé hacer un TikTok, Y güey. no supiste editar el video. Las nuevas generaciones ya traen otro chip. Ay, como ñora tú. Ya traen otro chip. Ellos Señora ya vienen, Adriana. ya vienen con otro chip. Ay, güey. No, sí. Oigan, Pero si alguien sabe usar bien TikTok, si alguien sabe, escríbanos. pero usar Hay que- bien TikTok, nosotros le pagamos y nosotros ahí colaboramos. Hay que decirle a María. Saludos a María, un Saludos, besazo. adorada. Sí, yo entré en emergencia y en pánico y ya le iba a marcar a María a decirle, María, ayúdanos, por favor. No. O sea, grabamos el video. Sí. Fue un fail total. Intentamos grabar un TikTok, lo grabamos en 40 minutos y intentamos editarlo en otros 40 Ay, qué minutos oso, para que al final lo perdiéramos por completo. Definitivamente esto no es para nosotros, pero lo vamos a seguir intentando Sí, claro solamente que sí. para ustedes. Así que si sale, si un día les damos la noticia de que, ay, tenemos un video en TikTok y así, Aprécienlo. Aprécienlo porque nos Y costó compártanlo, trabajo. pues Sí, claro. sí. Pero bueno, nosotros fuimos Las Matracas. Y yo fui Adrián. Yo soy Fer. Y yo soy Valeria. Nos vemos para la próxima. Bye. Bye.